Ponce de León, a quien le agradecemos haber venido para entender un poco qué es lo que se votó en diputados. Porque la realidad, Natalia, es que ayer había 5 proyectos, 5 propuestas, se unificaron, se vota la del radicalismo. Por eso es que la vamos a estar repasando para que tengamos en cuenta. Hoy el bolsillo no está afectado. Digamos, hoy no tenés ningún cambio. No, exactamente no. ¿Por qué? Porque sabemos que para que la ley entre en vigente tiene que tener media sanción de diputados y luego media sanción de senadores. Por eso estamos esperando a ver qué pasa cuando se trata en senadores, si se aprueba y se convierte en ley. Luego, ¿qué sucede? Sí. El Poder Ejecutivo puede promulgar o vetar esa ley. Probablemente Milei vete esa ley y que pase, vuelva a diputados para reconfirmarla. Bueno, aparentemente lo que es la izquierda daría los votos para ponerla. Pero bueno, ¿qué dice la ley? Claro, vamos a repasar un poquito este proyecto. Hicimos un punteo para que Natalia nos vaya contando un poco cuál es la representación y cómo va a impactar en el bolsillo cada uno de estos puntos. Bueno, primero, pago de un extra del 8.1% en recomposición de los meses que perdieron por la inflación de diciembre a abril. Bueno, este es el tan famoso 8% que qué pasó en un momento que decía Vidal, vamos a pagar en 12 cuotas ese 8%, ¿qué quedaron los jubilados esperando? Que por lo menos se les adhiera ese 8% que quedaba, ¿por qué? Porque era un 20% de inflación que hubo en enero. Cuando en abril se recompuso solo el 12%, quedaba un 8% dando vuelta que todos queríamos que finalmente los jubilados lo puedan cobrar y se habló 1000 veces de cómo pagarlo. Bueno, en esta ley lo que se dice es, apenas se apruebe, que se pague el 8% que quedó desde enero. Ahora, muchas dudas con eso. Primero, ¿va a ser en cuotas? ¿Qué dice No, sería en una sola cuota. Por lo menos no se habló de cuotas. Sería si se aprueban senadores y no se veta o luego se reconfirman diputados, cuando entre en vigencia, ese mes se daría el 8%, se calcula, del haber en vigente en ese momento, que también vendría a ser algo distinto de lo que está ahora, aunque muy parecido en números. Pero es un 8% sobre el haber de marzo, que es el haber en donde se les dio el 12,5%, o es un 8% sobre el haber del mes en el que se apruebe la ley. Debería ser del mes, porque si nos vamos a marzo, nuevamente queda desfasado la inflación. O sea, de marzo hasta hoy. Cuando salga la ley vigente, es un 8%. Se le daría un 8% de aumento que no se le dio en enero. Con lo cual no hay un retroactivo de nada acá. No, lo que se haría es recomponer ese 8% que quedó dando vuelta, que todos los meses con la inflación va haciendo más. Entonces, bueno, un 8% sobre el valor actualizado estaría bien para quedar ya a manos con ese aumento que se les debía a los jubilados. Bien, otro de los puntos es que estaría atado al índice de precio al consumidor, ¿no? Con lo cual a la inflación. ¿Qué es la inflación? Lo que tienen ahora. Exactamente, que está bueno también, porque en la última ley, que era la de Alberto Fernández, no se aumentaba por la inflación y se venía viendo perder el poder adquisitivo de los jubilados, que siempre sucede, pero que bueno, que si todos los meses aumenta por inflación, pierden un poquito, porque en realidad no aumentan por la inflación del mes, sino de los 2 meses anteriores, porque siempre se conoce a mitad de mes y para dar el alta, o sea, para aumentar en junio usas la de abril y así siempre, o sea, 2 meses anterior, pero es mensual y está bueno porque todos los meses van a tener el aumento. Como lo vienen cobrando hasta ahora. Como pasó a partir de julio, claro, en realidad vos fíjate, empieza a aplicar el decreto de Milei a partir de julio. Se hizo en junio por una cuestión práctica que se empezó a aumentar por la inflación todos los meses, pero debería de empezar a regir a partir de julio ese decreto. Bien, otro de los puntos es que el haber mínimo sería igual, en realidad no igual, sería en un 1,09 de la canasta total de un adulto que dé el INDEC, no de un adulto mayor de la Defensoría de la Tercera Edad. No, porque siempre da mucho montón. De un adulto del INDEC, 268.000. Exactamente. ¿Y eso qué pasaría? Quedaría muy parecido a lo que es hoy el haber con bono. Porque ¿cuánto está hoy? Claro, casi 270 y pico, porque está 206 la jubilación mínima y a eso le adherís el bono de 70.000 pesos. Te queda 276.000. ¿Qué pasa si hacían una canasta básica? Te quedaba menos la jubilación de lo que ya venían cobrando los jubilados. Entonces, un 1,09 de la canasta básica de un adulto mayor le da por lo menos la misma jubilación que venían cobrando ahora con el bono hasta ahora. ¿Qué tiene de bueno? Que se incorpora el bono a la jubilación. ¿Pero eso es solo para la mínima? Es decir, ¿no afecta a los que no tienen la mínima? Va a afectar a todos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el aumento por inflación mensual va a ser para todos. Sí, pero la mínima te va a regir por el aumento por canasta básica. O sea, solo la mínima se va a regir por este aumento. Exacto, pero
Va a ser la base. O sea, ningún jubilado puede tener menos de 1,09 de una canasta básica de un adulto. Ahora, el que cobra 500.000 pesos de jubilación va a tener el aumento por mes de la inflación. Perfecto. Exactamente. Otro de los puntos tiene que ver con un aumento en marzo todos los años. Todos los marzos. Eso también está bueno. ¿De qué se trata de ese aumento en marzo? Eso es un buen punto. ¿Por qué? Porque cuando fue la ley de Alberto, ¿qué le faltó también? Una cláusula de ajuste. Porque si bien iban aumentando por salarios y por recaudación, no aumentaban por inflación. Y si aumentás por inflación, también lo dejás al jubilado con un tope. Como si yo te dijera, bueno, todos los meses te vamos a aumentar el sueldo, lo de la inflación. Y yo quiero a veces ganarle a la inflación y poder mejorar el poder adquisitivo. Entonces, con lo de la inflación está bueno para que no pierdan, pero falta algo para que ganen. Entonces, todos los años, en marzo, se va a hacer una cuantía de cuánto fue el aumento por RIPTE. Y él se va a dar el 50% por RIPTE y eso va a generar que el jubilado, si el país mejora y hay aumentos de salario, también pueda cobrar un mes por encima de la inflación. O sea, en marzo siempre se le va a dar un plus, si lo hay. Se le va a dar un plus. Exactamente, si se hace la cuenta y el RIPTE le ganó a la inflación, es decir, los salarios superaron a la inflación. Se le va a dar el 50% de esa diferencia. Se le va a dar lo que dé la cuenta de esa diferencia tomada al RIPTE, vede a la inflación. Va a mejorar el poder adquisitivo. Si la inflación le gana a las paritarias, digamos, va a ser por inflación. Ahí no va a haber un plus. No, exactamente. Y eso depende mucho de que el país salga adelante, haya más trabajo, haya más aumentos de salarios y mejore el poder adquisitivo de los que están trabajando y eso va a generar que aumente el poder adquisitivo de los jubilados, aunque sea una vez por año, pero es válido porque mejora luego al aumentar por inflación todos los meses, te mejora todo el año. Bueno, ahí estuvimos haciendo un resumen muy claro con Natalia en relación a qué es lo que se votó en el día de ayer, porque había muchos proyectos dando vuelta que finalmente esto es lo que se votó y esto es lo que va a pasar al Senado. Pero claro, hay muchas consultas y muchas dudas de los que nos están viendo, así que si te parece la vamos compartiendo. Dale, vamos. Yo le voy haciendo las consultas. Muy bien. Espera que me pongo los lentes porque yo ahí no. Hay dificultad. Muy bien. Buenas tardes, soy de Ramos Mejía. Me jubilé en 2018 con más de 35 años de aporte. En ese momento representaba el 82% de mi sueldo en actividad. En los últimos años se ha ido licuando. ¿Puedo solicitar un ajuste? Un reajuste, debe querer decir, ¿no? Desde ya, muchas gracias por evacuar las dudas de tantos jubilados. Sí, Marisa, exactamente. Hagamos un reajuste, no hagamos ajuste, que ya mucho. Es un montón, así que reajuste sí te corresponde. Vos sabés que antes de iniciar el juicio de reajuste igual hay que hacer un cálculo, porque el juicio es largo. Bueno, otra cosa que trata la ley es sobre el pago de los reajustes, que por eso hubo ahí en dictamen de minoría y de mayoría, la diferencia era esta, de que no se quería usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar los reajustes. Se llegó a un acuerdo con esto que se votó de pagar los juicios con un dinero que entra del impuesto al país, del impuesto al cheque, de diferentes impuestos entran al ANSES y con eso se va a pagar todos los juicios de reajuste, así que también es una buena noticia para ellos y podés iniciar, si te da derecho a reajuste, haciendo un cálculo, tu juicio para recomponer tu jubilación. Vamos a otra, hacemos otra consulta. A ver. Acá la tengo. Isabel, buenas tardes, soy de Lanús. A mi hermana le pagaron 50.000 pesos menos de jubilación. Fuimos a ANSES a reclamar y le dijeron que cobró bien. Lo de la mínima no cobraron 277, gracias. Pero igual está hablando de mayo, porque todavía no se empezó a pagar junio. Exactamente. Pero en mayo no es 277. Estamos el 10 de junio empieza junio, pero si ella cobró mayo. Cobró mayo. Porque ella es re inteligente. Cuando nosotros hablamos fuera del aire, ella me pregunta todo. Es muy bueno porque te interesa de verdad. Decís, no, pero esto ¿cómo es? Claro, es verdad, cobró mayo. Bueno, mayo estaba 190 más el bono, era 260 la jubilación. Y recordemos que a los 260 se le descuenta PAMI, que es el 3%, y también la cuota de moratoria, que si es mujer, casi seguro que tiene cuota, que casi son 50.000 pesos. Por eso la diferencia que ves que no tenés ese dinero en el resumen del haber. Y además Natalia ya había aclarado hace unos días que PAMI quizás te hizo un descuento superior al 3% en mayo. También. Porque el mes anterior no te hizo el descuento total porque tuviste desdoblado el aumento y el bono. Es verdad, hubo doble descuento de PAMI. Claro. Exactamente. Entonces, por los jubilados también no es fácil. No, bueno. No es fácil agarrar el recibo que tienen para arriba, para abajo, que le saca, que le da. Es muy difícil. Pero bueno, el cálculo que estamos explicando casi queda esos 50.000 que le faltaron. Sí, yo creo que con el descuento de cuota y el PAMI
Debe ser que ahí tiene Debe ser eso. la falta de ese dinero. Tenemos otra más. A ver, otra consulta más. Acá. Muy bien. Hola. Mi consulta es por mi señora. Tiene 55 años y aportes desde el 2001. ¿Qué conviene hacer para que se jubile a los 60 años? Gracias. Bueno, le faltan 5 años y no sabemos qué va a pasar con las moratorias, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana, dentro de 5 años menos, pero claro, hay un consejo que sí que le podemos dar y es que se apure a poder comprar los años que le falten. Hay algo que ella tiene muy bueno y es que tiene aportes desde el 2001, que es una época buena. ¿Por qué? Porque tiene casi 20 años de aporte en un momento en que sirven esos años porque las moratorias más antiguas podés regularizar años más viejitos, te viene bárbaro, tenés 5 años para seguir aportando. En tu caso en particular no corres ningún riesgo, podés usar una moratoria que es la 24476, que es media olvidada, pero que se puede usar. Ahora, todas las demás mujeres que no tienen como ella la situación de aportes después del 2001, tienen que apurarse a comprar ahora, antes que saquen la ley de moratoria. ¿Por qué? Lo que se trató hoy en el Senado o en diputados no tiene nada que ver con la ley de moratorias, que todo el mundo me pregunta, pero se aprobó la ley, ¿qué pasó? No, es para la movilidad. Pero es verdad también que se está tratando la ley bases y que si sale aprobada se terminan las moratorias, por lo cual es importante que hagas tu jubilación hoy o que hagas la moratoria si sos joven para asegurarte la jubilación para el día de mañana, que es muy importante. Natalia, muchísimas gracias por haber venido. Siempre sos muy clara. Gracias por la invitación.